Hola a todos. La historia que están a punto de escuchar es un viaje al corazón de un hombre que creía tenerlo todo, solo para descubrir que no tenía nada. Antes de que comencemos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video si les toca el corazón. Y por supuesto, déjennos su opinión en los comentarios. La traición de un corazón de hielo. Él juró que no era el padre y se marchó. Pero 5 años después, en el yate de un multimillonario, vio a 3 niñas con sus ojos. Álvaro Cortés se había acostumbrado a la idea de que el mundo se doblegaba a su voluntad, una creencia forjada a lo largo de años de ascender más y más hasta que se colocó en la cima del mundo corporativo, con una fortuna que parecía ilimitada. Desde fuera, parecía intocable. La imagen del éxito con sus trajes a medida, sus fríos ojos azules y la sonrisa confiada que rara vez abandonaba sus labios. Los inversores lo admiraban, sus rivales lo envidiaban y los periódicos lo aclamaban como un genio de su generación. Pero detrás de esa imagen perfecta, se escondía un hombre que había aprendido a acorazarse con cinismo, convencido de que las emociones y la vulnerabilidad no eran más que debilidades. Había pasado toda su vida construyendo un imperio que, según él, lo protegería de la pérdida, pero al hacerlo, no dejó espacio para el amor. Valeria había perforado esa armadura una vez. No se parecía en nada a las mujeres que lo buscaban por su nombre o su riqueza. Su pelo castaño enmarcaba un rostro lleno de calidez, y sus ojos marrones mostraban una honestidad que lo desarmaba. Ella reía con facilidad, discutía con fiereza y se negaba a impresionarse por el dinero. En contra de su buen juicio, Álvaro se había enamorado de ella. Con ella, se permitía raras miradas de lo que significaba ser humano, de compartir noches llenas de risas en lugar de silencio, de ver más allá de las frías paredes de su oficina. Sin embargo, cuando ella le dijo que estaba embarazada, todos los miedos que había enterrado volvieron con fuerza. En ese único momento, no vio la oportunidad de construir una familia, sino una amenaza a todo lo que había creado. La noche que ella se lo dijo, él se sentó en su ático, mirando la brillante ciudad de Madrid, tratando de dar sentido a emociones que le daban más miedo que el fracaso. Valeria se paró frente a él, vulnerable pero inflexible, y le suplicó que viera lo que esto significaba, que eligiera el amor sobre el miedo. En cambio, él se endureció. Con una crueldad final, le dijo que él no era el padre, que lo que ella llevaba no tenía nada que ver con él. Sus palabras fueron afiladas, destinadas a cortar los lazos por completo, y cuando ella jadeó de incredulidad, le dio la espalda y se marchó. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que una familia lo arruinaría, que el apego le despojaría del control que había tardado años en construir. Pero en el fondo, bajo las capas de orgullo, algo en él se rompió incluso mientras cerraba la puerta. Valeria se fue esa noche llevando no solo el peso de sus hijos nonatos, sino la abrumadora comprensión de que el hombre que había amado era mucho más débil de lo que había creído. Álvaro se sumergió de nuevo en el trabajo, enterrando cada pensamiento sobre ella bajo negocios, adquisiciones y la interminable búsqueda de más. Sin embargo, en las horas tranquilas, cuando las luces de la ciudad se atenuaban y el silencio lo oprimía, se encontraba perseguido por destellos de su rostro, el dolor en sus ojos y el eco de las palabras que había pronunciado. Aún así, lo reprimió, diciéndose que el arrepentimiento era inútil, que el éxito llenaría el vacío. Lo que no podía saber entonces era que su decisión lo había puesto en un camino que un día lo pondría de rodillas.
Mientras él construía torres de cristal y acero, Valeria aprendía a sobrevivir sin él. Ella daría a luz a 3 vidas, a niños que llevaban pedazos de ambos, niños que reirían, llorarían y crecerían sin conocer a su padre. Y aunque Álvaro se convenció a sí mismo de que se había marchado limpio, la verdad era que el pasado no había terminado con él. Regresaría con una fuerza que nunca podría haber previsto, y cuando lo hiciera, el hombre que pensaba que lo tenía todo se daría cuenta de que no tenía nada. ¿Crees que Álvaro se arrepentirá de verdad? ¿O su orgullo es más grande que su humanidad? Comparte tu predicción con nosotros en los comentarios. Fue un acto de amor en silencio. La vida de Valeria cambió por completo después de esa noche en que Álvaro le dio la espalda. Salió de su ático de cristal hacia las calles oscuras y lluviosas, con nada más que su dignidad, sus hijos nonatos y el insoportable peso del rechazo. Durante los primeros días, se movió como una sombra, quedándose con una vieja amiga hasta que pudo reunir la fuerza para valerse por sí misma. Lloraba en el silencio del baño para que nadie la oyera, con las manos apretadas contra el vientre, como para prometer a las vidas que crecían dentro de ella que nunca las abandonaría, sin importar lo sola que se sintiera. Se negó a dejar que las frías palabras de Álvaro definieran el futuro de sus hijos. Si él eligió el poder y el orgullo, ella elegiría el sacrificio y la resiliencia. Su cuerpo se hizo más pesado a medida que pasaban los meses, y con cada visita al médico, la verdad se volvía más abrumadora. No llevaba un solo hijo, sino 3. La noticia la golpeó como un rayo. Se quedó helada en la oficina estéril y blanca, mirando la pantalla del ultrasonido con incredulidad, mientras 3 pequeños latidos parpadeaban en ella. El miedo la invadió, pero fue seguido rápidamente por la determinación. 3 veces la lucha significaba 3 veces el amor, y juró que daría todo lo que tenía para criarlos. Mientras el nombre de Álvaro resonaba en los titulares sobre tratos récord y adquisiciones de lujo, Valeria recortaba cupones, trabajaba turnos largos en una pequeña librería y cosía ropa vieja para convertirlas en diminutos mamelucos por la noche a la tenue luz de una lámpara. Cada movimiento dentro de ella le recordaba por qué estaba luchando. Cuando llegó el día del parto, fue un caos, un dolor y un agotamiento más allá de lo que había imaginado. No tenía a su familia a su lado, ningún compañero que le sostuviera la mano. Solo enfermeras que se apresuraban como si fuera una extraña. Pero cuando por fin oyó los primeros llantos y vio los 3 pequeños rostros colocados uno a uno en sus brazos, el vacío que dejó el rechazo de Álvaro ya no se sintió tan devastador. Cada niña tenía una cabecita de pelo castaño suave, pero sus ojos brillaban de color azul en el momento en que se abrieron, ojos que reflejaban al mismo hombre que las había negado. Valeria lloró, abrumada no solo por el amor, sino por el agridulce dolor de saber que la presencia de Álvaro estaba en ellas, lo quisiera o no. Aún así, besó cada frente y susurró promesas de que las protegería, de que nunca las dejaría sentirse no deseadas. Los primeros años fueron brutales. Valeria vivía en un pequeño apartamento con pintura descascarada y un calentador roto, haciendo malabarismos con biberones y tomas a medianoche con las exigencias de 2 trabajos. A menudo se quedaba dormida sentada, solo para despertarse con pánico cuando una de las niñas gritaba. Hubo días en los que no sabía cómo pagaría el alquiler, semanas en las que se saltaba comidas para que sus hijas pudieran comer, y noches en las que su cuerpo temblaba de un agotamiento tan profundo que pensó que se rompería. Sin embargo, cada vez que las miraba, 3 pares de ojos azules mirándola,
encontraba la fuerza para seguir adelante. Sus risas, sus pequeñas manos aferrándose a sus dedos, la forma en que se acurrucaban contra su pecho como si ella fuera su mundo entero, le daban un sentido de propósito que nunca había conocido. Los amigos de Valeria le decían que era fuerte, pero por dentro llevaba cicatrices. Nunca pronunció el nombre de Álvaro, pero tampoco pudo borrarlo por completo. Él persistía en los rostros de sus hijas, en sus sonrisas curiosas y sus cabezonerías, en la extraña forma en que a veces la miraban como si le exigieran respuestas que ella no podía dar. Se decía a sí misma que algún día les diría la verdad, pero por ahora llenó su mundo de amor para que nunca sintieran la ausencia de un padre. Se convirtió en madre y padre, enfermera y maestra, consoladora y protectora. Sus hijas crecieron no en el lujo, sino en un hogar lleno de calidez, resiliencia y el tranquilo triunfo de la supervivencia. Aún así, a altas horas de la noche, cuando las niñas finalmente se dormían y el apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del viejo refrigerador, Valeria a veces se permitía imaginar lo que podría haber sido si Álvaro hubiera elegido de otra manera. Se lo imaginaba sosteniendo a uno de los bebés, sonriendo de esa rara manera desprotegida que una vez había visto, y luego apartaba el pensamiento. No podía desperdiciar su vida en un hombre que ya había tomado su decisión. Él le había dado la espalda y había declarado que no era un padre, y ella no le daría la satisfacción de saber lo equivocado que había estado. Lo que no sabía era que el destino tenía una forma de volver a su camino, y el hombre que creía que se había marchado para siempre, un día se vería obligado a enfrentar la verdad escrita en 3 pares de ojos azules. ¿Crees que Valeria está equivocada al no querer que sus hijas conozcan a su padre? ¿O tiene todo el derecho a protegerlas de él? Comparte tu opinión con nosotros. El vacío en la cima. La vida de Álvaro en los años siguientes fue aparentemente perfecta. El tipo de existencia que la mayoría de los hombres venderían su alma por lograr. Se convirtió en una presencia habitual en las revistas financieras. Su rostro adornaba las portadas con titulares que lo aclamaban como un líder visionario que había convertido una modesta firma de inversión en un imperio global. Sus días estaban esculpidos en rígidos horarios de reuniones de la Junta, vuelos a través de continentes, galas lujosas y negociaciones interminables. Tenía los áticos, los coches de alta velocidad, los trajes a medida y el tipo de poder que hacía que las puertas se abrieran, incluso antes de que él pensara en tocar. La gente se ponía de pie cuando entraba en una habitación. Los inversores se aferraban a cada una de sus palabras, y los rivales se medían con él con un respeto a regañadientes. Desde el exterior, Álvaro Cortés era la encarnación del éxito. Un hombre que había demostrado su lugar entre la élite, pero debajo de la perfección había un vacío que lo carcomía, un silencio que perduraba, sin importar cuán fuerte fuera el aplauso. Al principio se decía a sí mismo que no era más que fatiga, el precio de la ambición, pero a medida que pasaban los años, los espacios huecos en su vida se hacían más difíciles de ignorar. Su ático, aunque lleno de arte invaluable y vistas panorámicas, estaba silencioso de una manera que lo helaba. Llegaba a casa a habitaciones vacías, se servía un caro whisky y escuchaba el zumbido tranquilo de la ciudad, dándose cuenta de que no había risas ni calidez, nada más que una soledad estéril. Tenía amantes, compañeros fugaces que iban y venían, atraídas por su riqueza e influencia, pero ninguna se quedaba el tiempo suficiente para dejar una huella.
eran distracciones, vendajes temporales sobre heridas que se negaba a reconocer. Hubo noches en las que se paraba junto a sus ventanales, mirando las luces de la ciudad, y pensaba en Valeria. Recordaba la calidez de su sonrisa, la forma en que nunca se doblegó ante su arrogancia, la fuerza en sus ojos cuando lo desafiaba. También recordaba la noche en que ella se fue, el filo afilado de sus propias palabras, cuando le dijo que él no era el padre. Se decía a sí mismo que ella había seguido adelante, que cualquier vida que viviera ahora no tenía nada que ver con él. Pero una parte de él se preguntaba, ¿tuvo al niño? ¿Se casó con alguien más? ¿Crió una familia sin él? Silenciaba estos pensamientos rápidamente, convenciéndose de que el arrepentimiento era una debilidad, pero siempre regresaban cuando menos lo esperaba. A veces, en los momentos tranquilos entre reuniones, se sorprendía mirando a los hijos de sus colegas, sus risas inocentes resonando en su memoria como un fantasma inoportuno. Veía a un padre alborotar el pelo de su hijo o levantar a su hija sobre sus hombros, y un agudo dolor le atravesaba el pecho antes de que pudiera apartarlo. Se decía a sí mismo que no le servía de nada tener una familia, que el amor era una carga, pero la envidia que lo invadía revelaba la mentira. Por mucho que intentara sofocarlo, el vacío estaba allí, profundo y persistente, haciéndose más fuerte a medida que pasaban los años. Los negocios se convirtieron tanto en su escudo como en su prisión. Firmaba acuerdos más grandes, expandía su empresa a nuevos mercados y se ahogaba en el trabajo, creyendo que la próxima victoria silenciaría el vacío que sentía. Pero ninguna victoria duró mucho. Cada éxito se sentía fugaz, cada celebración vacía. Incluso en las noches en las que se encontraba en las cubiertas de lujosos yates, rodeado de champán y risas, se sentía separado de todo, como si estuviera viendo su vida a través de un cristal. Cuanto más alto subía, más se daba cuenta de lo solo que estaba en la cima. Álvaro rara vez permitía que alguien viera las grietas en su armadura. Para su junta directiva era decidido e inflexible. Para los medios era encantador y despiadado, y para sí mismo, seguía siendo el hombre que había elegido la ambición sobre el amor. Pero en las profundidades de la noche, cuando el silencio lo oprimía y el peso de sus decisiones se asentaba sobre él, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. No sabía que la verdad de ese error todavía lo estaba esperando, haciéndose más fuerte cada día, y que, antes de lo que imaginaba, se vería obligado a enfrentar las consecuencias de la noche en que se marchó de la vida de Valeria y de todo lo que ella llevaba. ¿Crees que el éxito y la riqueza pueden llenar el vacío de una vida sin amor? ¿O el corazón siempre reclamará lo que le falta? Comparte tus pensamientos con nosotros. El destino intervino. La invitación había llegado como tantas otras antes, grabada en papel grueso con letras doradas, prometiendo exclusividad y lujo. Álvaro apenas prestó atención cuando su asistente la colocó en su escritorio, pero por costumbre la aceptó, añadiendo la fiesta en el yate en Marbella a su ya ajetreado calendario. Se dijo a sí mismo que era solo otra oportunidad de hacer contactos, otra noche de conversaciones superficiales y sonrisas educadas, pero algo sobre el evento lo inquietó. El Mediterráneo brillaba esa noche cuando llegó, el tipo de vista que se suponía que lo impresionaba, pero en cambio solo le recordaba cuánto había dejado de sentir. El yate era enorme, reluciente bajo hilos de luces suaves, sus cubiertas abarrotadas de los ricos y poderosos. La música flotaba en el aire. El tintineo de las copas de champán
se mezclaba con el zumbido de las conversaciones, y la gente hermosa vestida con elegancia se movía como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Álvaro entró en la reunión, atrayendo la atención como siempre, su pelo oscuro cuidadosamente peinado, sus ojos afilados y fríos, su traje a medida la marca de un hombre que nunca se conformaba con menos que la perfección. La gente lo saludó, lo halagó y trató de atraerlo a conversaciones, pero él se movió entre la multitud con desinterés, asintiendo cuando era necesario, ofreciendo medias sonrisas, su mente ya inquieta. Se había movido hacia la cubierta superior, buscando un momento de tranquilidad, cuando sus ojos se posaron en una figura en la barandilla. Por un segundo, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, desenterrando viejos fantasmas. Pero luego ella se giró un poco, y el aliento se le fue del pecho. Era Valeria. Estaba de pie bajo el cálido resplandor del sol poniente. Su pelo castaño atrapaba la luz. Su postura firme pero suavizada por algo que él no podía identificar. Y luego las vio. 3 niñas pequeñas correteando a su alrededor, sus risas flotando sobre la música, sus diminutas manos tirando de su vestido mientras señalaban el mar y las gaviotas. Álvaro se quedó helado donde estaba, su cuerpo rígido como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Las niñas eran inconfundibles. Cada una tenía el pelo castaño suave, pero sus ojos eran de un azul penetrante que reflejaba el suyo, el mismo tono que veía en el espejo cada mañana. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No eran extrañas, no eran una posibilidad lejana. Eran sus hijas, las hijas que él había negado, las hijas que había abandonado sin saberlo. Por un largo momento no pudo moverse. Las manos le temblaban mientras se agarraba a la barandilla pulida. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba la música. Intentó razonar consigo mismo, creer que era una coincidencia, pero la evidencia era innegable. La curva de sus sonrisas, la forma en que una de las niñas inclinaba la cabeza en un gesto que él había visto en fotografías de sí mismo cuando era niño, el tono idéntico de sus ojos. Todo gritaba la verdad que había enterrado durante años. Él era su padre. Valeria levantó la vista entonces. Sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la cubierta. Por un instante el mundo se quedó en silencio. La mirada que ella le dio era penetrante, llena de reconocimiento, pero también de un dolor y una furia que se habían acumulado durante 5 largos años. Ella no se inmutó, no apartó la vista, aunque su mano instintivamente bajó para acercar a sus hijas, como si pudiera protegerlas del hombre que una vez había rechazado su existencia. Álvaro sintió que la garganta se le cerraba, las palabras se amontonaban y se negaban a salir. Quería ir hacia ella, decir algo, lo que fuera, pero sus pies permanecieron anclados al lugar. Una de las niñas, curiosa y ajena a la tensión, se giró hacia él. Inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos azules que parecían demasiado sabios para una niña tan pequeña. Sonrió, un gesto simple e inocente, y Álvaro sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Esa sonrisa, tan libre y sin cargas, destrozó las últimas defensas que había mantenido. Sus ojos ardieron mientras lágrimas que no podía controlar le nublaban la vista. Por primera vez en su vida adulta, rodeado de la riqueza y el lujo que siempre había adorado, se sintió completamente arruinado, no por un fracaso en los negocios, sino por la comprensión de lo que había perdido. Se había dicho a sí mismo durante años que no necesitaba amor, que no necesitaba una familia, que dejar a Valeria había sido la elección práctica. Sin embargo, aquí,
en un yate rodeado de extraños, entendió la profundidad de su error. No solo se había alejado de Valeria, se había alejado de sus propias hijas, de 3 niñas pequeñas que deberían haber conocido el abrazo de su padre desde el momento en que nacieron. Y ahora, viéndolas reír bajo la luz dorada del atardecer, se dio cuenta de la verdad que había negado durante demasiado tiempo. No era el hombre que pensaba que era, y todo lo que había construido no significaba nada en comparación con la visión de lo que había abandonado. ¿Crees que este es el final del camino para Álvaro o es el comienzo de una nueva batalla? Queremos saber qué piensas en los comentarios. El largo camino de regreso. Álvaro se quedó allí más tiempo de lo que debería, atrapado entre el impulso de avanzar y el miedo de que, si lo hacía, Valeria le daría la espalda de la misma manera que él lo hizo una vez. La risa de las niñas se extendió por el aire salado, pura y desprotegida, mientras el murmullo de los ricos invitados a su alrededor se volvía un ruido sin sentido. Las vio girar cerca de la barandilla, persiguiéndose unas a otras con cintas que Valeria les había atado en el pelo, sus vestidos ondeando en la brisa de la noche. Pensó en cómo una vez había creído que los niños lo atraparían, cómo se había convencido de que la paternidad sería el final de su libertad. Sin embargo, nada lo había hecho sentir tan atrapado como ahora, parado, congelado, incapaz de reclamarlas, incapaz de deshacer el pasado. Por fin, su cuerpo se movió casi contra su voluntad, llevándolo lentamente hacia ellas. Sus pasos eran inestables, como si cada paso por la cubierta pulida desprendiera la armadura cuidadosamente construida que había usado durante años. Su mente corría con palabras que podría decir, pero ninguna parecía lo suficientemente fuerte como para tender un puente sobre el cañón que había creado. Cuando llegó al borde de su círculo, una de las niñas lo miró de nuevo, la misma que lo había notado antes. Parpadeó con esos penetrantes ojos azules y le ofreció otra pequeña sonrisa, vacilante pero abierta. Y en ese momento, la compostura de Álvaro se rompió por completo. Su garganta se apretó por las lágrimas, calientes e inesperadas, que le nublaron la vista. Apartó rápidamente la mirada, avergonzado de desmoronarse frente a extraños, pero no pudo detener la avalancha de emoción. Valeria se dio cuenta de inmediato. Su cuerpo se tensó. Sus instintos protectores se activaron mientras acercaba a las niñas. El desafío en sus ojos era el mismo que la noche en que él la había rechazado. Pero ahora había más. 5 años de supervivencia, 5 años de soledad, 5 años de criar hijos sin él. Lo miró con una mezcla de incredulidad y furia, sus labios formando una línea delgada. Las niñas, ajenas a la tormenta entre sus padres, tiraron de sus manos, haciendo preguntas inocentes, riéndose de nada más que de las gaviotas. Álvaro sintió el peso de la mirada de Valeria. Cada segundo se hacía más largo, presionándolo aún más en la verdad de sus propios fracasos. Intentó hablar entonces, pero su voz lo traicionó. La primera palabra salió como un susurro. Disculpas a medias, confesiones que se negaban a formar frases coherentes. Le dijo que se había equivocado, que había sido ciego y arrogante, que el miedo lo había hecho cruel. Cada palabra era torpe, inadecuada, pero las forzó a salir, desesperado por llegar a ella a través del muro que había construido. Valeria escuchó sin responder, su rostro ilegible, pero su silencio era más fuerte que cualquier arrebato. Sus hijas tiraron de su vestido, exigiendo atención, y ella se inclinó para consolarlas,
dándole la espalda deliberadamente a Álvaro, como para recordarle que no tenía lugar allí. Él se quedó indefenso. El ruido de la fiesta se desvaneció en la insignificancia a su alrededor, viéndola arrodillada entre las 3 niñas que tenían sus ojos. El corazón se le rompió al verlas apoyadas contra ella, seguras en sus brazos, sus pequeñas manos aferrándose a ella con fuerza. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Valeria, había perdido el derecho a ser su padre, un papel que había negado y abandonado antes de que siquiera hubiera comenzado. El dolor de esa comprensión era más pesado que cualquier fracaso comercial que hubiera temido, y por primera vez en su vida, no envidiaba a nadie más que al padre que podría haber sido. Valeria finalmente se levantó. Se encontró con su mirada una última vez antes de guiar a sus hijas al otro lado de la cubierta. Álvaro permaneció donde estaba, inmóvil, sintiendo el vacío del dolor crecer con cada paso que ella daba. Podría haberla seguido. Podría haber suplicado por otra oportunidad, pero sabía que la herida era demasiado profunda, la traición demasiado grande. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, con lágrimas corriendo por su rostro a la vista de un mundo que siempre lo había visto como inquebrantable, y entender que el imperio que había construido le había costado el único tesoro que realmente importaba. ¿Crees que el arrepentimiento de Álvaro es suficiente? ¿Crees que el dolor que causó es algo que se pueda perdonar? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Han hecho un nuevo tipo de batalla. Esa noche, mientras el yate navegaba bajo las estrellas y la fiesta rugía a su alrededor, Álvaro se deslizó en las sombras de la cubierta, consumido por un dolor que nunca había conocido. Pensó en las sonrisas de las niñas, en los brazos protectores de Valeria y en las palabras que había pronunciado 5 años antes. No soy el padre. Cuán equivocado había estado, y qué cruel. Ahora llevaba el aplastante conocimiento de que de hecho era su padre, y se había perdido cada momento que nunca podría revivir. Por primera vez en su vida, el hombre que una vez creyó que podía controlarlo todo, se dio cuenta de que no tenía ningún control sobre las cosas que realmente importaban. Álvaro abandonó el yate esa noche como un hombre roto. Las brillantes luces de Marbella se difuminaron a través de sus lágrimas, como si se burlaran de él, con su vacío. Regresó a la suite de su hotel, pero el lujo que lo rodeaba solo se sentía sofocante. Los suelos de mármol, la vista interminable del mar, los vinos finos dispuestos para su disfrute. Todo parecía vacío en comparación con el sonido de la risa de su hija, que todavía resonaba en su mente. Durante horas se paseó por la habitación, reviviendo cada segundo del encuentro, desde la fría mirada de Valeria hasta la inocente sonrisa de la niña que lo había mirado directamente. Supo entonces que ya no podía enterrar la verdad bajo el trabajo o la riqueza. Esas niñas eran su sangre, y por mucho que Valeria lo despreciara, no podía marcharse por segunda vez. A la mañana siguiente, Álvaro tomó la decisión que lo aterraba más que cualquier adquisición hostil o batalla corporativa. Las buscaría, no de la manera despiadada en que había buscado empresas, sino con paciencia, humildad y persistencia. Había pasado años diciéndose a sí mismo que las emociones debilitaban a los hombres. Sin embargo, ahora entendía que la ausencia de emoción lo había debilitado mucho más. Por primera vez, admitió que su imperio no significaba nada si no tenía a nadie con quien compartirlo. El desafío que tenía por delante no era sobre números o estrategias, sino sobre demostrarle a Valeria y a las niñas que era capaz de cambiar, que el hombre que le había dado la espalda hace 5 años ya no existía.
Sus primeros intentos fueron torpes. Le pidió discretamente a contactos en la zona que le dieran el paradero de Valeria, pero rápidamente se dio cuenta de lo mal que se sentía rastrearla, como si fuera un activo comercial. Se detuvo, sabiendo que forzar su camino en su vida solo profundizaría su ira. En cambio, esperó a que las oportunidades llegaran de forma natural. Comenzó a aparecer en espacios comunitarios, donde sabía que las familias se reunían, no para entrometerse, sino para ver a las niñas, para verlas correr y jugar, para asegurarse de que estuvieran a salvo. Cada vez que las veía, el pecho se le oprimía con orgullo y arrepentimiento. Estaban creciendo rápidamente, sus personalidades ya brillaban, y él se había perdido cada primera palabra, cada primer paso, cada cuento para dormir. El dolor de esa pérdida era insoportable, pero también fortaleció su resolución de no perderse otro momento, si podía evitarlo. Valeria lo notó más de una vez, sus ojos brillando con ira cada vez que sus caminos se cruzaban. Una vez, cuando se acercó demasiado en un pequeño parque, ella reunió a las niñas y se marchó sin decir una palabra, con la espalda rígida e inflexible. Álvaro quiso llamarla, suplicarle que no lo excluyera, pero sabía que no tenía derecho a exigir nada. Volvía a casa cada vez sintiéndose derrotado, pero se recordaba a sí mismo que ese era su castigo, y que recuperar su confianza requeriría más que persistencia. Requeriría pruebas, y las pruebas requerían tiempo. Comenzó a cambiar de maneras que incluso lo asombraron. Rechazó viajes de negocios que lo habrían mantenido alejado durante semanas, algo que nunca antes había hecho. Dejó de asistir a reuniones sociales vacías que una vez habían alimentado su ego. En cambio, invirtió su energía en pequeños y tranquilos gestos. Donó anónimamente al centro comunitario local, donde Valeria a menudo llevaba a las niñas, asegurándose de que tuviera los recursos para proporcionar programas y actividades que pudieran disfrutar. Hizo arreglos para que una clínica cercana ampliara sus servicios pediátricos, asegurándose de que Valeria y las niñas nunca tuvieran problemas para encontrar atención. Nunca adjuntó su nombre a estos esfuerzos, nunca buscó reconocimiento, porque esta vez no se trataba de poder o influencia. Se trataba de devolver lo que una vez se había negado a dar. Por la noche, sin embargo, las dudas lo atormentaban. Se sentaba solo en su vasto apartamento, mirando las fotografías en su teléfono que había tomado en secreto de las niñas desde la distancia, nunca invasivas, pero pequeños recordatorios de las vidas de las que anhelaba ser parte. Se preguntaba si alguna vez lo llamarían padre, si Valeria alguna vez lo miraría sin amargura, si la redención era realmente posible. Hubo momentos en que la desesperación amenazó con tragarlo, pero luego recordaba la forma en que una de las niñas le había sonreído en el yate, una sonrisa sin el dolor del pasado, y eso le daba esperanza. Una noche, mientras caminaba por el paseo marítimo donde la modesta casa de Valeria daba al agua, la vio de nuevo. Estaba sentada en un banco, las 3 niñas agrupadas a su alrededor. Sus risas se elevaban al atardecer. Álvaro mantuvo su distancia, pero esta vez Valeria no se levantó de inmediato para irse. En cambio, lo miró a lo lejos con una expresión que ya no era pura furia, sino algo más complicado: cansancio, sospecha y tal vez el más tenue destello de curiosidad. Para Álvaro, fue suficiente. Era una señal de que los muros, aunque altos e impenetrables, podrían algún día comenzar a agrietarse. Regresó a casa esa noche con una determinación como nunca antes había conocido.
Durante años, había librado batallas en salas de juntas y conquistado mercados, pero ninguna de esas victorias importaba ya. La única batalla que valía la pena luchar era por la confianza de Valeria y el amor de sus hijas. No sería rápida y no sería fácil, pero por primera vez, Álvaro aceptó la idea de que no necesitaba ganar. Era suficiente seguir apareciendo, seguir demostrándose a sí mismo, hasta que las personas que amaba le creyeran. ¿Crees que los gestos silenciosos de Álvaro serán suficientes para ganarse a Valeria? ¿O necesitará algo más para demostrar que ha cambiado? Comparte tu opinión en los comentarios. El momento de la verdad, el punto de inflexión llegó en silencio, sin el drama que Álvaro había esperado, y eso lo hizo aún más poderoso. Durante semanas había sido cuidadoso, manteniendo su distancia, ofreciendo ayuda de maneras que Valeria no podía rechazar, incluso si quisiera, siempre consciente de no presionar demasiado rápido. Entonces, un sábado por la mañana, mientras Valeria se sentaba en un banco cerca del parque, viendo a sus hijas perseguirse unas a otras por el césped, Álvaro pasó caminando. Habría seguido, como había hecho tantas veces antes, pero una de las niñas tropezó y cayó, raspándose la rodilla contra el pavimento. Su llanto perforó el aire, agudo e inmediato, y sin pensar, Álvaro se apresuró. Se arrodilló a su lado, sacando un pañuelo de su bolsillo para limpiar la pequeña mancha de sangre, murmurando palabras de tranquilidad, con una voz tan suave que incluso a él lo sorprendió. El instinto de Valeria era protestar, decirle que las dejara en paz, pero se detuvo cuando vio que su hija se inclinaba hacia él, consolada por su presencia. La niña lo miró con los ojos húmedos y, entre sollozos, hizo una pregunta que rompió el frágil silencio. ¿Eres mi papá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Valeria se tensó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras Álvaro se congelaba, con el aliento atrapado en la garganta. Había soñado con este momento, lo había temido y lo había anhelado, pero nunca había imaginado que llegaría tan repentinamente. Se encontró con los ojos de Valeria, pidiéndole permiso en silencio, y por un momento ella quiso gritar que no, proteger a sus hijas del hombre que una vez las había abandonado. Pero algo en su expresión, algo crudo y vulnerable, la detuvo. Ella le dio el más tenue de los asentimientos, casi imperceptible, y Álvaro se volvió hacia la niña con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró, con la voz quebrada, «soy tu papá». La niña parpadeó. Luego sonrió a través de sus lágrimas, rodeando su cuello con los brazos con una confianza que lo destrozó por dentro. Las otras dos niñas, curiosas y no dispuestas a quedarse fuera, se apresuraron. Sus risas reemplazaron los llantos anteriores, y pronto Álvaro se encontró sentado en el césped rodeado de 3 pequeños cuerpos que se subían a su regazo, tiraban de sus mangas, hacían preguntas más rápido de lo que él podía responder. Valeria se paró a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, su rostro ilegible, pero no las apartó. Simplemente observó, con el corazón atrapado entre la ira y algo que no se atrevía a llamar esperanza. En los días que siguieron, las niñas comenzaron a preguntar por él constantemente. Querían saber cuándo lo verían de nuevo, si iría al parque, si podría leerles cuentos o traerles juguetes. Valeria se resistió al principio, insistiendo en que él no podía simplemente irrumpir en sus vidas después de 5 años de silencio. Pero cuanto más veía su emoción, más difícil se volvía negárselo. Ella estableció condiciones, estrictas y claras, y Álvaro aceptó sin dudar.
No las llevaría a ningún lado solas. No interrumpiría sus rutinas y nunca, nunca haría promesas que no pudiera cumplir. Por primera vez en su vida, Álvaro aceptó reglas que no eran suyas, porque sabía que si quería ser parte de su mundo, tenía que ganárselo en sus términos. Las niñas, sin embargo, lo aceptaron con una rapidez que asombró a Valeria. No recordaban la noche en que se marchó, no llevaban las cicatrices del rechazo que ella llevaba. Para ellas, él era simplemente su padre, alto y fuerte, con los mismos ojos azules que veían en el espejo cada mañana. Se deleitaron con su atención, se subieron a sus hombros, lo hicieron perseguirlas hasta que se quedó sin aliento, riéndose cuando fingía ser derrotado. Para Álvaro, cada momento con ellas era tanto un regalo como un castigo, un recordatorio de lo que se había perdido y lo que aún podría salvar. Apreciaba la forma en que sus manos encajaban en las suyas, el sonido de sus voces llamándolo papá, la forma en que se acurrucaban contra él cuando se cansaban, como si hubieran estado esperando toda su vida por esto. La resistencia de Valeria comenzó a flaquear, no porque lo perdonara, sino porque no podía ignorar la alegría en los rostros de sus hijas. Vio a Álvaro llevándolas a cuestas, lo oyó reír de una manera que nunca antes había oído, más suave y libre que el encanto pulido que una vez usó como una máscara. Se dio cuenta de la forma en que escuchaba sus interminables historias, como si nada en el mundo importara más. La forma en que se arrodillaba a su nivel para mirarlas a los ojos. La forma en que nunca buscaba su teléfono cuando estaba con ellas. Lentamente, se dio cuenta de que el hombre que había conocido, el CEO frío y arrogante que había elegido la ambición sobre el amor, se había ido. En su lugar había alguien que parecía entender el peso de sus errores y el valor de lo que había perdido. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el agua, Valeria se encontró sentada junto a Álvaro, mientras las niñas corrían delante. Sus risas resonaban en el parque. No había planeado hablar, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Te aman». Su voz era tranquila, casi amarga, pero no se podía negar la verdad de ello. Álvaro se volvió hacia ella, sus ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. «Las amo más de lo que nunca pensé que podría amar a nadie», dijo, y la sinceridad en su tono le oprimió el pecho. Ella miró hacia otro lado, no dispuesta a dejar que él viera las lágrimas que amenazaban con salir, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Valeria todavía llevaba las heridas de su traición, y el perdón no era algo que pudiera dar fácilmente. Sin embargo, mientras veía a sus hijas reír a la luz dorada, sus ojos azules brillando de alegría, sintió los más tenues brotes de una posibilidad que había enterrado hace mucho tiempo. Quizás la redención no era una fantasía. Quizás el cambio era real. Y aunque no estaba lista para dejarlo volver a su corazón, ya no podía negar que él ya era parte de sus vidas. Y que le gustara o no, él pertenecía allí. ¿Crees que el perdón es posible para alguien que ha causado tanto dolor? ¿Qué crees que depara el futuro para esta familia? Comparte tus pensamientos con nosotros. Un nuevo comienzo. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron diferentes, marcados por una lenta transformación que ninguno de ellos podría haber predicho. Álvaro se convirtió en una presencia habitual en la vida de sus hijas, no como un intruso que se abría paso a la fuerza, sino como una figura firme que llegaba cuando prometía, que aparecía no con regalos lujosos, sino con paciencia y sinceridad. Aprendió a trenzar pequeñas cintas en su pelo, a escuchar sus interminables preguntas sobre el mundo,
a hacerlas reír fingiendo perder en juegos que ellas habían inventado. Con cada día que pasaba, comenzó a coserse en la tela de sus vidas, con cuidado de no tirar demasiado fuerte, con cuidado de no deshacer la confianza que se estaba formando hilo por hilo. Valeria se mantuvo cautelosa, su corazón una fortaleza construida a partir de años de traición y soledad. Lo observaba con sospecha, esperando que se rindiera, esperando el momento en que su viejo yo reapareciera y le recordara por qué lo había odiado. Sin embargo, lo que vio en su lugar la asombró. Álvaro ya no vivía como el hombre que ella había conocido. Canceló reuniones para pasar las tardes en el parque, se excusó de galas y cenas para sentarse en la mesa de la cocina a colorear con las niñas, y hablaba menos de su imperio y más de las cosas simples, proyectos escolares, rutinas para dormir, la alegría de oír a sus hijas llamarlo papá. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, se habían suavizado, y aunque Valeria intentó negarlo, sintió que su resolución se debilitaba. Una noche lluviosa, mientras un trueno rodaba por el cielo y las niñas se acurrucaban con mantas en el sofá, Álvaro llegó a la puerta de Valeria con una bolsa de comida. Ella frunció el ceño, sorprendida por su presencia casual, pero antes de que pudiera objetar, él le explicó que había recordado que una vez había mencionado lo difíciles que eran las noches de tormenta para las niñas, y pensó que una comida caliente podría ayudar. En contra de su buen juicio, ella lo dejó entrar, y juntos prepararon la cena en la pequeña cocina. Las niñas entraban y salían, riendo. Sus charlas llenaban el silencio que una vez los había separado. Por primera vez en años, Valeria sintió la extraña, casi insoportable familiaridad de la vida familiar, y eso la reconfortó y la asustó a la vez. A medida que la tormenta arreciaba afuera, las niñas finalmente se durmieron, exhaustas de la emoción. Valeria se encontró a solas con Álvaro, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. Él fue el primero en ceder, su voz baja y temblorosa con vulnerabilidad. Admitió que le había tenido miedo al amor, que había creído que el éxito sería suficiente para llenar el vacío, pero que verla de nuevo había destruido la ilusión. Confesó que se había odiado a sí mismo todos los días por las palabras que había dicho, por negar a sus propias hijas, y que pasaría el resto de su vida demostrándoles a ellas y a ella que podía ser el hombre que merecían. Su honestidad, cruda y sin pulir, tocó algo profundo dentro de ella que había enterrado durante años. Valeria quiso resistirse, recordarle el dolor que había causado, pero al mirarlo sentado allí, con los ojos húmedos de lágrimas que no se esforzaba por ocultar, se dio cuenta de que este no era el mismo hombre que una vez le había cerrado la puerta. Este era alguien humillado por la pérdida, reformado por el arrepentimiento y suavizado por el amor. Lenta y cautelosamente, se permitió pronunciar las palabras que había jurado que nunca diría. Le dijo que el perdón no sería fácil, que las cicatrices que él había dejado eran profundas, pero que había visto la forma en que amaba a sus hijas, y que ya no podía negar que él había cambiado. Los días después de esa noche trajeron más pequeños pasos. Álvaro continuó apareciendo, no con promesas de grandeza, sino con coherencia, con gestos tranquilos que hablaban más fuerte que las palabras. Valeria comenzó a dejarlo participar en conversaciones sobre los horarios escolares, sobre las citas médicas, sobre los pequeños detalles de la vida diaria que una vez había sobrellevado sola. Las niñas, ajenas al peso de lo que estaba sucediendo, prosperaron en la presencia de ambos padres. Sus risas eran más brillantes,
su alegría más profunda. No tenían idea de la historia entre Álvaro y Valeria, solo la certeza de que eran amadas. El cambio final llegó una tarde de verano, cuando la familia fue invitada a otra reunión en el mismo yate donde Álvaro los había visto por primera vez de nuevo. Valeria dudó. Los recuerdos la invadieron, pero accedió por el bien de las niñas. Mientras estaban juntos en la cubierta, viendo el sol ponerse sobre el mar, Álvaro extendió la mano, inseguro y tembloroso. Ella no se apartó. En cambio, permitió que sus dedos se entrelazaran, un gesto tan simple pero tan profundo que se sintió como el cierre de una herida y la apertura de un nuevo capítulo. Las niñas bailaban a su alrededor, sus risas resonaban en el agua, y por primera vez, Valeria sintió una sensación de paz, donde una vez solo había dolor. Álvaro supo que la redención no era algo que se lograba en un solo momento, sino algo que se ganaba cada día, en cada elección y en cada acción. Entendió que el perdón de Valeria era un regalo frágil, uno que requería cuidado y humildad para preservarlo. Pero mientras estaba allí, sosteniendo su mano, con la alegría de su hija rodeándolo, se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No poder, ni riqueza, ni control, sino familia. Y así, en el tranquilo resplandor del atardecer, el hombre que una vez creyó que perdería todo por amarla, finalmente entendió que fue el amor lo que le dio todo lo que siempre había necesitado. Si esta historia de redención te conmovió, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para más historias de esperanza y comparte en los comentarios cuál fue tu parte favorita de este viaje. Juntos mantenemos viva la esperanza.